Hay lugares que nunca deberían ser tocados, edificios que la ciudad debería haber demolido hace décadas, pero que por alguna razón siguen en pie, esperando. Este es el relato de lo que me ocurrió en uno de esos lugares, y aunque han pasado ya varios años, todavía hay noches en las que despierto empapado en sudor, viendo aquella puerta cerrada en mis pesadillas. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertos edificios permanecen abandonados, a pesar de estar en zonas perfectas para el desarrollo inmobiliario, quédate hasta el final de esta historia, porque vas a entender que hay cosas peores que perder dinero. Todo comenzó en el verano de 2018, cuando conseguí trabajo como guardia de seguridad nocturno en el centro de la ciudad. Acababa de terminar la universidad y necesitaba dinero urgentemente para pagar mis deudas estudiantiles. El trabajo parecía perfecto. El turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana. El pago era considerablemente mejor que otros empleos de seguridad. Y básicamente solo tenía que hacer rondas cada 2 horas por un edificio de oficinas que estaba prácticamente vacío por las noches. Mi jefe, un hombre mayor llamado Don Julio, me explicó las reglas básicas durante mi primera noche. Recorrer todos los pisos excepto el tercero, verificar que las puertas estuvieran cerradas, reportar cualquier anomalía y sobre todo, nunca, bajo ninguna circunstancia, entrar al tercer piso después de medianoche. Recuerdo que me reí un poco cuando me dijo eso último. Pensé que era algún tipo de broma de iniciación para el nuevo empleado, pero don Julio no sonrió. Su rostro permaneció serio, casi sombrío cuando repitió la advertencia. Nunca entres al tercer piso después de medianoche, me dijo, y si escuchas algo que venga de allí, ignóralo. Las primeras 2 semanas fueron completamente normales y hasta aburridas. Hacía mis rondas, leía libros en el escritorio de recepción, veía series en mi teléfono y contaba las horas hasta que llegara el amanecer. El edificio tenía 5 pisos. Las oficinas de los primeros 2 pisos pertenecían a una firma de contadores. El 4.º piso era de una agencia de publicidad y el 5.º albergaba un pequeño estudio de arquitectura. El tercer piso, según me había dicho don Julio, estaba completamente vacío, en proceso de renovación que llevaba años sin completarse. Durante esas primeras semanas, cada vez que pasaba frente a la puerta que daba acceso a las escaleras del tercer piso, sentía una extraña incomodidad, como si alguien estuviera observándome desde el otro lado. Todo cambió en mi tercera semana de trabajo. Era una noche de jueves, aproximadamente las 2 de la mañana, y yo estaba en mi segunda ronda, subiendo por las escaleras desde el 2.º piso hacia el 4.º, cuando escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era una voz, o más bien, el eco distante de una voz que parecía provenir del tercer piso. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego lo escuché de nuevo, más claro esta vez. Era una voz de mujer y parecía estar llamando a alguien. No podía distinguir las palabras exactas, pero había una cualidad extraña en esa voz, algo que hizo que se me erizara la piel de los brazos. Recordé las palabras de don Julio y decidí ignorarlo. Continué mi ronda por los pisos superiores tratando de convencerme de que solo había sido el viento. Pero esa noche, cuando regresé a mi escritorio, no pude concentrarme en nada. La voz seguía resonando en mi mente. Alrededor de las 4 de la mañana escuché algo diferente. Esta vez no era una voz, sino pasos. Pasos lentos y deliberados que resonaban en el piso de arriba, directamente sobre mi cabeza. El escritorio de recepción estaba ubicado en el 2.º piso, justo debajo del centro del tercer piso. Y esos pasos caminaban de un lado a otro, con un ritmo constante y perturbador. Me quedé paralizado en mi silla, escuchando, y entonces los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue casi peor que los pasos mismos. Sentí una presencia, una sensación abrumadora de que algo estaba allí arriba, y que ese algo sabía exactamente dónde estaba yo. Durante los siguientes días investigué todo lo que pude sobre el edificio. Busqué en internet, revisé archivos de periódicos viejos en la biblioteca. Lo que descubrí fue perturbador. El edificio había sido construido en 1932, originalmente como un hotel pequeño pero elegante. En 1953, algo terrible sucedió en el tercer piso.
Una mujer llamada Elisa Montero, una joven de 23 años que trabajaba como mucama en el hotel, desapareció sin dejar rastro. La última vez que alguien la vio fue cuando entró a limpiar la habitación 305, justo al centro del tercer piso. Cuando sus compañeras fueron a buscarla una hora después, la habitación estaba completamente vacía. La puerta había estado cerrada desde adentro, no había otras salidas, y las ventanas estaban selladas y no podían abrirse. La policía investigó exhaustivamente, pero nunca encontraron ninguna explicación. Elisa simplemente se había desvanecido en el aire. Lo que hizo el caso aún más extraño fue que durante las semanas siguientes a su desaparición, los huéspedes del tercer piso comenzaron a reportar fenómenos extraños. Escuchaban pasos en los pasillos a altas horas de la noche, voces que los llamaban por sus nombres, y algunos incluso afirmaban haber visto la figura de una mujer joven en uniforme de mucama caminando por los corredores, aunque cuando intentaban acercarse a ella, simplemente desaparecía. El hotel comenzó a perder clientes y para 1958, el tercer piso fue completamente clausurado. El hotel finalmente cerró sus puertas en 1962. El edificio pasó por varios dueños durante las décadas siguientes. Fue convertido en oficinas en los años 70, pero el tercer piso siempre permaneció vacío, abandonado, como si llevara una maldición que nadie se atrevía a desafiar. Armado con esta información, regresé a mi trabajo esa noche con una mezcla de terror y fascinación. Ahora sabía que lo que estaba escuchando no eran simplemente tuberías viejas. Había algo en ese tercer piso, algo relacionado con Elisa Montero. Durante mi primera ronda de la noche, alrededor de la 1 de la mañana, los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez eran más fuertes, más insistentes, como si quien los hacía quisiera asegurarse de que yo los escuchara. Caminaban de un extremo del pasillo al otro. Se detenían frente a lo que yo imaginaba era la antigua habitación 305 y luego regresaban. El patrón se repetía una y otra vez. Esa noche pasó sin que sucediera nada más allá de los pasos, pero la noche siguiente fue diferente. Era viernes y alrededor de las 2:30 de la mañana estaba sentado en mi escritorio intentando leer, cuando escuché que una puerta se abría en el piso de arriba. El sonido fue inconfundible, el chirrido característico de bisagras viejas seguido por el golpe sordo de una puerta de madera pesada cerrándose. Luego, los pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez eran diferentes. No estaban caminando por el pasillo del tercer piso, estaban bajando las escaleras. Lentamente, uno a la vez, cada paso resonaba en la escalera que conectaba el tercer piso con el segundo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Los pasos se acercaban cada vez más, bajando metódicamente, y yo estaba completamente paralizado en mi silla, incapaz de moverme. Entonces, justo cuando los pasos deberían haber llegado a la puerta que separaba la escalera del segundo piso, se detuvieron. El silencio que siguió fue absoluto. Me obligué a mirar hacia la puerta de la escalera, y lo que vi casi me hace perder la conciencia. La puerta estaba cerrada, como siempre, pero por debajo de ella podía ver una sombra. No era la sombra normal que se proyecta cuando alguien está de pie frente a una fuente de luz. Era una sombra oscura, densa, que parecía absorber la luz en lugar de ser creada por ella. Y esa sombra no se movía, simplemente estaba ahí, al otro lado de la puerta, esperando. No sé cuánto tiempo permanecí mirando esa sombra. Podrían haber sido segundos o minutos. Entonces, lentamente, la sombra comenzó a retroceder y escuché los pasos subiendo de nuevo la escalera, regresando al tercer piso. Cuando finalmente reuní el coraje para levantarme y acercarme a la puerta, no había nada allí. Esa mañana llamé a don Julio y le conté todo. Esperaba que me dijera que estaba loco, pero en lugar de eso, simplemente asintió, como si hubiera estado esperando que esto sucediera. Me llevó a una pequeña oficina en el primer piso y me contó la verdad completa sobre el edificio. Don Julio había trabajado allí durante más de 30 años. Durante esos años, había visto a docenas de guardias de seguridad ir y venir. La mayoría duraba solo unas pocas semanas antes de renunciar. Algunos habían tenido experiencias mucho peores que la mía.
Uno de ellos había subido al tercer piso después de medianoche, desobedeciendo la regla cardinal, y cuando lo encontraron la mañana siguiente, estaba en estado catatónico, sentado en medio del pasillo del tercer piso, mirando fijamente la puerta de la antigua habitación 305. Ese hombre nunca volvió a hablar coherentemente. Pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica, murmurando sobre una mujer que lo había llamado por su nombre. Don Julio me explicó que la entidad, o lo que fuera que habitaba el tercer piso, no era activamente malévola. No trataba de lastimar a las personas directamente, pero tenía una necesidad obsesiva de ser encontrada, de ser ayudada, y esa necesidad era tan intensa que podía romper la mente de cualquiera que se acercara demasiado. La teoría de don Julio era que Elisa Montero nunca había dejado realmente el edificio, que algo la había atrapado en esa habitación 305 y que durante todos estos años había estado buscando desesperadamente una manera de comunicar lo que le había sucedido. Debería haberme ido en ese momento, pero don Julio me ofreció el doble de mi salario si me quedaba. Necesitaba el dinero desesperadamente, y la verdad era que, a pesar del terror, había una parte de mí que sentía una extraña compasión por Elisa Montero. Si realmente estaba atrapada allí, sufriendo durante más de 60 años, quizás merecía que alguien al menos intentara entender qué le había sucedido. Durante las siguientes semanas, don Julio me contó historias que había recopilado durante décadas. Me habló sobre un guardia de seguridad en los años 90 que había comenzado a llevar un diario de todos los fenómenos que experimentaba. Ese guardia había documentado meticulosamente cada sonido, cada aparición y había notado patrones. Los fenómenos eran más intensos durante las noches de luna llena, particularmente en el aniversario de la desaparición de Elisa, que había ocurrido el 13 de marzo. También había descubierto que los sonidos parecían estar tratando de comunicar algo. No eran aleatorios, sino que seguían una secuencia específica. Los pasos siempre comenzaban en el mismo lugar. Caminaban hacia la habitación 305, se detenían allí y luego regresaban. Era como si Elisa estuviera recreando sus últimos momentos conscientes una y otra vez, atrapada en un bucle del que no podía escapar. Ese guardia había trabajado allí durante casi un año y había estado convencido de que si tan solo pudiera entrar a esa habitación, podría ayudar a Elisa a encontrar paz. Pero una noche, el guardia simplemente desapareció. Encontraron su linterna y su radio en el segundo piso, pero él nunca fue visto de nuevo. Comencé a prestar más atención a los patrones de los fenómenos que experimentaba cada noche. Había definitivamente una secuencia, una especie de rutina que se repetía. Los pasos siempre comenzaban alrededor de las 2 de la mañana, caminaban el mismo recorrido y se detenían en los mismos lugares. La voz de mujer que ocasionalmente escuchaba parecía estar diciendo el mismo nombre una y otra vez. A veces podía escuchar lo que sonaba como muebles siendo movidos, como si alguien estuviera reorganizando una habitación. Pero cuando investigaba por la mañana con don Julio, el tercer piso siempre estaba exactamente igual. Era como si los sonidos fueran ecos de eventos que habían ocurrido hace décadas, reproduciéndose eternamente. Una noche, aproximadamente 6 semanas después de haber comenzado el trabajo, decidí hacer algo arriesgado. Compré una grabadora de voz digital, de esas que los investigadores paranormales usan. Mi plan era colocarla en el segundo piso, justo debajo de donde calculaba que estaba la habitación 305, y dejarla grabar durante toda mi ronda. Esa noche, alrededor de la 1:30 de la mañana, coloqué la grabadora en el suelo, la activé y me fui a hacer mi ronda. Cuando regresé 45 minutos después, la detuve, conecté mis auriculares y comencé a reproducir la grabación. Al principio no había nada fuera de lo común, solo los sonidos ambientales normales del edificio. Pero entonces, alrededor del minuto 20 de la grabación, escuché algo que hizo que se me helara la sangre. Era la voz de una mujer, clara como el cristal a través de los auriculares, y estaba diciendo mi nombre. No un nombre genérico, sino mi nombre completo, pronunciado con una precisión escalofriante. Luego la voz continuó. «Ayúdame a reencontrarlo», decía la voz. «Ayúdame a reencontrar lo que me quitó. Por favor, sé que puedes escucharme. Por favor, ayúdame».
La voz sonaba desesperada, angustiada, pero no amenazante. Era la voz de alguien que había estado pidiendo ayuda durante más de 6 décadas sin que nadie respondiera. La voz continuaba, a veces clara, a veces distorsionada, pero siempre con el mismo mensaje. Había algo en esa habitación, algo que le había sido quitado a Elisa, y ella necesitaba que alguien lo encontrara. A la mañana siguiente, cuando le mostré la grabación a don Julio, su rostro palideció. Me confesó algo que nunca le había dicho a ninguno de los otros guardias. Cuando era joven, en sus primeros días trabajando en el edificio, él había subido al 3er piso durante el día. Había entrado a la antigua habitación 305, que para entonces ya había sido convertida en un espacio de almacenamiento vacío. Pero había notado algo extraño en una de las paredes, un área donde el papel tapiz parecía haber sido arrancado y luego torpemente reemplazado. Detrás de ese papel tapiz encontró algo grabado directamente en la pared de yeso, un mensaje escrito con lo que parecía ser sangre seca. El mensaje decía: él tomó mi medallón, el que mi madre me dio, está en la pared, detrás del espejo. Don Julio no había entendido el significado del mensaje en ese momento, y cuando intentó buscar más, no encontró nada. Con los años, había asumido que era solo grafiti delirante, pero ahora, escuchando la grabación, todo comenzaba a tener sentido. Investigué todo lo que pude sobre los efectos personales de Elisa Montero. Encontré viejos artículos de periódicos que mencionaban que su familia había reportado que Elisa siempre llevaba un medallón de plata que le había dado su madre poco antes de morir. El medallón tenía un valor sentimental enorme para Elisa y nunca se lo quitaba. Cuando desapareció, ese medallón desapareció con ella. Pero si el mensaje en la pared era cierto, si alguien le había quitado el medallón y lo había escondido en algún lugar de esa habitación, entonces quizás ese era el objeto que Elisa había estado buscando durante todos estos años. Quizás, si yo pudiera encontrar ese medallón, podría finalmente darle paz. Hablé con don Julio sobre la posibilidad de subir al 3er piso durante el día. Así que un sábado por la tarde, cuando el edificio estaba completamente vacío, excepto por nosotros dos, subimos las escaleras hacia el 3er piso. Cuando abrió la puerta, nos golpeó un olor a humedad y polvo. El pasillo del 3er piso era largo y oscuro, iluminado solo por la luz natural que entraba a través de las ventanas polvorientas. Las paredes estaban descascaradas, el suelo de madera crujía bajo nuestros pies. Don Julio me guió hacia el centro del pasillo, donde una puerta tenía grabado el número 305. Cuando entramos a la habitación, lo primero que noté fue lo fría que estaba. A pesar de ser una tarde de verano, la temperatura dentro era al menos 10 grados más baja que en el resto del edificio. La habitación estaba completamente vacía, solo paredes desnudas y un suelo de madera cubierto de polvo. Don Julio me mostró la pared donde había encontrado el mensaje años atrás. Allí, escrito con lo que definitivamente parecía ser sangre oxidada, estaba el mensaje: él tomó mi medallón, el que mi madre me dio, está en la pared, detrás del espejo. Examiné las paredes cuidadosamente, pero no encontré nada obvio. Entonces, se me ocurrió algo. El mensaje decía detrás del espejo, no detrás de la pared. Si había habido un espejo en esta habitación, ¿dónde habría estado ubicado? Bajamos al sótano y después de casi una hora de búsqueda entre archivos viejos, encontramos un folleto promocional del hotel de los años 40. Contenía fotos de las habitaciones, incluyendo la 305. En la foto, podía ver claramente un gran espejo decorativo, montado en la pared este de la habitación. Ese espejo ya no estaba allí, pero ahora sabíamos exactamente dónde buscar. Regresamos a la habitación y examinamos la pared este más cuidadosamente. Don Julio notó algo. Había un pequeño parche de yeso que era de un color ligeramente diferente al resto, como si hubiera sido reparado en algún momento. Don Julio fue a buscar herramientas y cuando regresó, comenzamos cuidadosamente a romper el parche de yeso. Debajo encontramos un pequeño hueco en la pared y dentro de ese hueco, envuelto en un trapo viejo y manchado, estaba el medallón. Era de plata, con un diseño delicado de flores grabadas y una pequeña fotografía descolorida en el interior. La fotografía mostraba a una mujer mayor que se parecía notablemente a Elisa,
probablemente su madre. Sostener ese medallón en mis manos fue emotivo. Este pequeño objeto había sido tan importante para Elisa que incluso después de la muerte había pasado décadas tratando de recuperarlo. Con el medallón en nuestra posesión, nos enfrentábamos a una decisión difícil. ¿Qué hacíamos con él? ¿Cómo se devuelve algo a un fantasma? Decidimos intentar algo arriesgado. Esa noche volví al edificio para mi turno regular, pero esta vez llevé el medallón conmigo. Mi plan era dejarlo en la habitación 305, en el lugar donde lo habíamos encontrado, con la esperanza de que esto pudiera darle a Elisa algún tipo de cierre. Alrededor de las 11 de la noche, con el medallón en mi bolsillo, subí las escaleras hacia el tercer piso. Por primera vez estaba voluntariamente desafiando la regla. Cuando entré a la habitación 305, la sensación de presencia era abrumadora. El aire estaba tan frío que podía ver mi aliento condensándose frente a mí. Caminé hacia la pared este, saqué el medallón de mi bolsillo y lo coloqué en el pequeño hueco de la pared. Lo que sucedió después es algo que voy a recordar hasta el día que muera. La habitación se llenó con una luz suave y brillante. En el centro de esa luz, vi la figura translúcida de una mujer joven. Era Elisa, tenía que serlo. Llevaba el uniforme de mucama del hotel, y su rostro mostraba una expresión de alivio indescriptible. Ella no habló, al menos no con palabras audibles, pero de alguna manera supe lo que quería decir. Gracias, finalmente puedo irme. La figura se acercó al medallón y lo tocó suavemente. En el momento en que sus dedos etéreos hicieron contacto con el medallón, toda la habitación tembló. La luz se intensificó hasta ser casi cegadora, y luego, en un instante, desapareció. La habitación volvió a estar oscura, fría y vacía, pero la presencia se había ido. Por primera vez desde que había comenzado a trabajar en ese edificio, la habitación se sentía completamente normal. Bajé las escaleras en estado de shock. Durante el resto de mi turno no escuché ni un solo sonido extraño. El edificio estaba en completo silencio, un silencio pacífico que nunca antes había experimentado allí. Cuando don Julio llegó a la mañana siguiente le conté todo. Juntos subimos al tercer piso para verificar. Y cuando entramos a la habitación 305, el medallón ya no estaba. Había desaparecido completamente, junto con Elisa. Desde esa noche nunca más experimenté ningún fenómeno paranormal en ese edificio. Los pasos se detuvieron, las voces cesaron, y la sombra nunca volvió a aparecer. Era como si Elisa finalmente hubiera encontrado la paz que había estado buscando durante más de 6 décadas. Seguí trabajando en ese edificio durante otros 6 meses antes de encontrar un mejor empleo. Pero nunca olvidaré lo que experimenté allí y nunca olvidaré a Elisa Montero. Su historia me enseñó algo importante, que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, que el amor y el apego a lo que valoramos pueden trascender incluso la muerte misma, y que a veces los lugares que parecen más espeluznantes simplemente albergan almas perdidas que necesitan ayuda para encontrar su camino a casa.